Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra charla de Ciencias Cultura en el ciclo Un paseo por el universo desde la UG. Hoy tenemos la presencia del doctor Miguel Ángel Trinidad Hernández, del Departamento de Astronomía de la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato. Él nos dará su charla Moléculas en el Espacio. Bienvenido, doctor Miguel. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Adelante, doctor, con su charla. Ok. Buenas tardes a todos los que están conectados. El día de hoy les hablaré sobre moléculas en el espacio, un tema bastante fascinante que permite entender un poquito el estatus de la vida que se ha desarrollado, ¿no? Al menos la vida como la que conocemos aquí en la Tierra. Entonces voy a empezar hablando un poquito sobre lo que han pensado diferentes astrónomos importantes, en particular Eddington. Él comenta que los átomos son física, pero las moléculas son química, ¿no? Entonces, en este sentido, surge esta nueva área que es la astroquímica, en el entendido de que la astronomía o la astrofísica es parte de la física. Entonces, se unen estas dos áreas y surge la astroquímica. La podemos entender como una disciplina que se dedica al estudio de la química en el espacio, ¿no? Entonces, en este sentido, la astroquímica estudia las diferentes moléculas y las diferentes reacciones de los elementos químicos que se dan en el espacio, desde estructuras muy pequeñas hasta estructuras bastante grandes. Entonces, en este sentido, la astroquímica, si bien el término eh, ha sido acuñado en las últimas décadas, el tema no es relativamente nuevo, ¿no? Antes le llamábamos astrofísica molecular, ¿no? Y básicamente esto se encargaba de estudiar la formación y la destrucción de moléculas en el universo. Y justamente en ese punto es donde podemos decir que la astrofísica se convierte en química. Algo muy importante de la astroquímica que la diferencia del resto de las disciplinas científicas es que la podemos dividir en tres ramas. Puede estudiarse desde el punto de vista observacional, es decir, con telescopios, con radiotelescopios, tanto en la Tierra como en el espacio. Se puede estudiar desde el punto de vista teórico, es decir, básicamente con algunos modelos y desarrollar todos los procesos para estudiarla. Pero también se puede estudiar en laboratorio a través de lo que llamamos el proceso experimental. Entonces, la astroquímica tiene estas tres vertientes que muchas otras áreas no las tienen. De hecho, yo diría que es la única que conjuga estas tres vertientes. Ahora, la pregunta interesante o importante es, bueno, ¿por qué estudiar las moléculas en el espacio? ¿Qué tiene de interesante? ¿Qué tiene de peculiar esto? Bueno, vamos a empezar diciendo que la observación y el estudio de las moléculas es el camino primordial, importante, obligatorio para entender cómo ha evolucionado el universo. Nosotros sabemos que la teoría más aceptada para la formación del universo es la teoría del Big Bang. Pero esa teoría, digamos, o este proceso ha ido evolucionando con el tiempo. Digámoslo, el universo que se formó no es el mismo al que tenemos actualmente. Por lo tanto, es importante entender cómo ha ido evolucionando y el estudio de las moléculas nos permite hacer ese estudio. Por otro lado, estudiar las moléculas, no solamente en el espacio, también en la Tierra, es necesario para poder entender el origen de la vida, al menos la vida como la conocemos aquí en la Tierra. Y vamos a ver si esto lo podemos extrapolar a otros escenarios del universo, ¿no? Entonces, en esta imagen es una ilustración de cómo se origina el universo. Aquí al inicio está el Big Bang y posteriormente ha ido evolucionando. En los primeros instantes, de hecho, no había moléculas, no había estrellas ni galaxias, sino que estos se formaron tiempo después. Ahora, en el sentido, digamos, general, el estudio de las moléculas en el espacio es importante porque podemos decir que es la cuna de la vida. Es decir,
desde estructuras muy pequeñas, como podrían ser los átomos, pasando por moléculas más complejas, el ADN, proteínas, que son las bases de la vida como la conocemos en la Tierra. En ese sentido, es importante hacer este tipo de estudios. Y bueno, hay que mencionar que este tipo de estudios no solamente se ve desde el punto de vista de la astronomía, ¿no? También se ve desde el punto de vista químico, biológico, filosófico. Hay muchas vertientes en este sentido. Ahora, una pregunta es, ¿estudiar química es realmente importante? Bueno, para esto tendríamos que tener en cuenta dos preguntas muy importantes de la ciencia moderna y dos preguntas que no tienen respuesta todavía. La primera de ellas es, ¿dónde y cómo inició la vida en la Tierra? Y la segunda pregunta, que es todavía más general, ¿hay vida en otras partes del universo? ¿O la Tierra es el único sitio donde existe? No tenemos respuesta a eso y por eso es importante estudiar este contenido molecular que hay en el universo, para contribuir e intentar dar una posible respuesta a eso. Digamos, espero que haya gente escuchando la plática y vamos a hablar un poquito sobre la vida en el universo y para eso vamos a hacer una encuesta breve, ¿no? Y esta encuesta breve consiste de tres preguntas. La primera es, ¿quién cree que haya vida en alguna otra parte del universo? ¿No? Seguramente por la experiencia que he tenido que en otros auditorios, la respuesta generalmente es afirmativa, ¿no? Mucha gente cree que haya vida en alguna otra parte del universo. Pero ¿qué sucede si nosotros cambiamos ligeramente la pregunta? Y ahora la hacemos un poco más específica. Preguntamos, ¿quién cree que haya vida inteligente en alguna otra parte del universo? Seguramente ya no todos los que contestaron afirmativamente o positivamente en la primera pregunta van a hacerlo con la segunda pregunta. Pero todavía más. ¿Qué sucede si hacemos la pregunta todavía más específica? ¿Quién cree que haya vida inteligente en alguna otra parte del universo, la cual haya establecido un programa científico para buscar vida? Por ejemplo, para buscarnos a nosotros, ¿no? Y esa pregunta es todavía un poquito más difícil de responder. Dada nuestros conocimientos, podemos dar una posible respuesta a esto. Pero haciendo un análisis de estas posibles respuestas que dieron, surge una siguiente pregunta. ¿En base a qué respondieron cada una de las preguntas anteriores? ¿No? Eso es importante. ¿La respuesta que dieron es realmente correcta? ¿Qué necesitamos para responder de manera correcta a estas preguntas? Para eso se necesita todos los fundamentos científicos para dar respuesta de una manera asertiva a estas preguntas. Siguiendo con el análisis de estas posibles respuestas que dieron. Bueno, para poder responder esas preguntas, curiosamente se necesita responder otras preguntas previamente. Y deben de ser preguntas desde el punto de vista científico. Y estas serían, ¿las condiciones para que exista vida son iguales en todas partes del universo? Esto es muy importante, porque si no son iguales, realmente es muy complicado poder decir si hay vida. Necesitaríamos conocer cuáles son esas condiciones para que se produzca la vida. Y otra pregunta, ¿cómo se forma o cómo se formó la vida en la Tierra? ¿O cuál fue el material necesario para que se formara la vida? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo pasar de unas estructuras pequeñas de átomos, moléculas, a un escenario como el que se muestra aquí a la derecha? Digamos, hay un camino bastante arduo, ¿no? ¿Cómo sucedió de este escenario, digamos, donde aparentemente no existe nada macroscópico, a este escenario donde podemos ver lagos, nubes, todo un ecosistema que es familiar hacia nosotros?
Bueno, para esto, bueno, hay que, como les había mencionado, pues la vida se puede estudiar desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos es el químico, que es, digamos, de manera general, el más sencillo. Para entender, digamos, cómo se formó la vida, al menos como la vida de los humanos, es necesario saber cuáles son los elementos químicos principales para la vida. Nosotros sabemos eso con bastante precisión, al menos para los humanos. Nosotros sabemos que los seres humanos principalmente estamos constituidos por hidrógeno, alrededor de un 62%, una fracción menor de oxígeno, alrededor de 24%, una fracción más pequeña de carbono, 12%, nitrógeno en casi el 1%. Entonces, estos cuatro constituyentes son aproximadamente el 99%. Y de estos cuatro constituyentes estamos hechos todas las personas. Y una fracción muy pequeñita de otros elementos químicos, por ejemplo, calcio, fósforo, azufre, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros sabemos esto, pero ahora la pregunta es, ¿cómo y dónde se formaron estos elementos químicos? ¿Se formaron cuando se formó el universo? ¿Ya estaban? ¿Se formaron en una etapa posterior? ¿O qué sucedió al respecto? Entonces, bueno, lo que sabemos es que hay vida en la Tierra y la hemos estudiado desde diferentes puntos de vista. Y sabemos que la principal molécula de la vida es el ADN, ¿no? Y este ADN está compuesto a su vez por moléculas más pequeñas y estas moléculas a su vez por átomos. Podemos decir que de manera general el ADN está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Si recordamos la diapositiva anterior, los cuatro primeros son, digamos, los más abundantes, ¿no? Los que hay más en nuestro cuerpo. Y hay una fracción muy pequeñita de fósforo, pero es importante en este sentido. Ahora, el ADN se compone de moléculas más pequeñas como los aminoácidos. Entonces aquí, digamos, no sé si alcanzan a ver, aquí hay algunos nombres que se llaman bases nitrogenadas del ADN. Estas son muy importantes porque vamos a ver posteriormente que esas se han encontrado en algunos cuerpos astronómicos. Ahora, si queremos entender cómo se formó la vida, cómo es la vida en la Tierra, debemos entender cómo se formó también el ADN. Y por lo tanto, pues hay que empezar a buscar las partes que constituyen este ADN. Y lo que sabemos que este ADN se forma de moléculas más pequeñas que llamamos como moléculas prebióticas. Entonces aquí la pregunta siguiente, como ustedes se dan cuenta que hay una serie de preguntas bastante grandes. ¿Estas moléculas prebióticas se formaron en la Tierra o se formaron en el espacio? E independientemente de dónde se hayan formado, ¿cómo es que se formaron? Es decir, ¿cómo pasar de elementos químicos a moléculas pequeñas, al ADN, a proteínas y después a algunos organismos vivos? ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, el estudio de las moléculas en el espacio nos da algunas pistas de cómo puede haber pasado esto. Pero antes de eso, veamos qué sabemos sobre el origen de la vida en la Tierra. Bueno, en la Tierra frecuentemente caen meteoritos, muchos de ellos de diferente tamaño, algunos muy grandes, algunos muy pequeñitos, ¿no? Afortunadamente muchos de ellos se han recolectado y se han podido estudiar. Se ha podido estudiar la composición de estos meteoritos. Y lo que se sabe que es que los aminoácidos se encuentran en grandes cantidades en los meteoritos. Digamos, partes esenciales para la vida se encuentran fuera de la Tierra. Esto no responde en dónde se formaron, si fue en la Tierra, fue o fuera de la Tierra, ¿no? Pero al menos sabemos que en los meteoritos existen estos aminoácidos. E incluso hay algunos que no se producen de manera natural en la Tierra, que no se encuentran naturalmente en la Tierra. Ahora, otro hecho que nosotros sabemos es que el medio interestelar, es decir,
el medio que hay entre las estrellas no es un espacio vacío. De hecho, es un espacio rico en moléculas y tiene una diversidad de moléculas bastante grandes. Desde la molécula más simple, que es el hidrógeno molecular, que denotamos como H2, hasta algunas moléculas esenciales para la formación de la vida como la conocemos en la Tierra. ¿No? Aquí les presento una imagen de un meteorito que está cayendo, esto es en Inglaterra, y bueno, cuando se recolectan podemos hacer estudios. Bueno, hay quienes hacen estudios, particularmente yo no me dedico a esa área. Entonces, esta es una imagen de un meteorito, este es muy famoso porque ha sido muy estudiado, es, tiene el nombre del meteorito de Murchison, porque es el lugar donde cayó, que cayó en 1969 en Australia. Y como les mencioné, se han encontrado millones de compuestos orgánicos, aminoácidos y algunas otras estructuras más complejas, como por ejemplo glicina, alanina, ácido glutámico, entre otras. Entonces, este es uno de varios meteoritos que se han estudiado y de allí se sabe que moléculas muy complejas se encuentran en estas estructuras astronómicas. Ahora, para entender, digamos, la vida y también las moléculas como tal, pues necesitamos recurrir a la tabla periódica de los elementos químicos. Esta es la tabla periódica de los elementos químicos que se han estudiado, que se encuentran aquí en la Tierra. ¿No? Entonces, en principio, todos estos elementos químicos podrían utilizarse para la formación de moléculas, de una diferente variedad de moléculas. Sin embargo, no todos estos elementos químicos se encuentran como tal en el universo. De hecho, existe, digamos, lo que llamamos una tabla periódica para la astronomía. Y como se darán cuenta, la mayoría de los espacios están vacíos. Solamente unos cuantos están llenos. Por ejemplo, el hidrógeno, el helio, carbono, nitrógeno, oxígeno y algunos otros elementos, llegando hasta el hierro y el níquel, ¿no? Entonces, potencialmente, digamos, en la tabla periódica de la astronomía, tenemos los elementos químicos más abundantes, digamos, de los seres vivos, ¿no? En este caso, el hidrógeno es el más abundante, el helio le sigue en abundancia y después va disminuyendo a medida que el número atómico va avanzando. Entonces, ¿cómo llegar de estos elementos químicos que encontramos en el universo de manera aislada a un escenario como este? La pregunta es bastante complicada y es un reto bastante grande. Para eso, bueno, hay que seguir estudiando estos elementos químicos. Como les mencioné, el universo, la teoría más aceptada de la formación del universo es la teoría del Big Bang. Y nosotros sabemos que justo después del Big Bang se formaron dos elementos químicos. Uno fue el hidrógeno y otro fue el helio. Esta es una gráfica donde se muestra el tiempo y acá diferentes, digamos, estructuras que se han formado. Justo en estas flechitas es donde se formó el hidrógeno y es a donde se formó el helio. A estos elementos químicos les llamamos elementos químicos primordiales. Acá no sé si logren ver, pero aquí se menciona que el hidrógeno se formó eh, en 10 a la menos 6 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Si el segundo lo dividimos en 1 millón de partes, el hidrógeno se formó en esa primera parte, en esa millonésima parte del segundo. O sea, prácticamente de manera instantánea. Y un tiempo después, aproximadamente 3 minutos, se forma el helio. Entonces son los dos elementos químicos primordiales. En este caso, digamos, si nosotros tenemos 100,000 átomos, 93,000 de ellos son de hidrógeno y 7,000 son de helio. Entonces, prácticamente un 93% es de hidrógeno. ¿Qué hay entonces de los otros elementos químicos? ¿No? Sabemos que existen otros elementos químicos porque los tenemos aquí en la Tierra. De hecho, nosotros somos parte de esos elementos químicos. Bueno, la clave de esto está en las estrellas.
Como muchos sabrán, el Sol es una estrella, de hecho la estrella más cercana a nosotros. Y las estrellas están constituidas principalmente de hidrógeno. No, si es el elemento químico más abundante desde el inicio del universo, es natural pensar que este sea el elemento más abundante de las estrellas. La clave está en cómo evolucionan las estrellas. Entonces, como vamos a ver, una estrella la podemos definir como una esfera bastante grande constituida principalmente de hidrógeno, ¿no? Alrededor de un 93% y una fracción más pequeña de helio. Ahora, las estrellas son muy masivas, ¿no? Son cientos, incluso miles de veces más masivas que la Tierra. Algo muy importante, brillan durante miles de millones de años, ¿no? Para las escalas de tiempo humanos, prácticamente podemos decir que son infinitas, ¿no? Muchos millones de años. Y además, ellas generan su propia energía. Las estrellas no tienen una fuente de energía externa. Ellas están generando su propia energía y esa energía es la que las hace brillar, ¿no? Y gracias a esa energía es que el Sol brilla y de alguna manera nosotros podemos estar presentes aquí en la Tierra. Bueno, entonces ya vimos que hay muchos elementos químicos, pero los primordiales fueron dos. A los otros elementos químicos en astronomía les llamamos elementos químicos de segunda generación, ¿no? Es decir, al inicio del universo no había carbono, no había oxígeno, no había fósforo, no habían esos elementos químicos. Estos se formaron mucho tiempo después. Pasaron algunos millones de años para que estos elementos químicos diferentes al hidrógeno y al helio se hayan formado. Aquí podemos ver, digamos, están algunas fases de lo que sería la evolución del universo. Esta primera fase que se ve en rojiza, digamos, es la era que nosotros llamamos dominada por radiación, y después está la era dominada por materia. Bueno, las estrellas empezaron a formar en esta parte, ¿no? Después de varios millones de años. Y justamente después de la evolución de estas estrellas es que se formaron estos elementos de segunda generación. ¿Cómo se forman estos elementos en el interior de las estrellas? Bueno, mencionamos que las estrellas generan su propia energía. ¿Cómo hacen para generar esa energía? Bueno, las estrellas brillan debido a procesos de fusión nuclear. Es decir, están teniendo reacciones de fusión nuclear en el interior de ellas. Y es muy sencillo entenderlo de manera cualitativa. Los átomos de hidrógeno, específicamente 4 átomos de hidrógeno, se fusionan para formar un átomo de helio. Sin embargo, si nosotros medimos la masa de los 4 átomos de hidrógeno de manera separada y después medimos la masa del helio, vamos a ver que no son iguales. El helio tiene una masa menor que la del hidrógeno. Bueno, justamente esa masa es la que se convierte en energía. Y esto es gracias a esta famosa ecuación de la teoría de la relatividad de Einstein, que nos dice que la masa se puede transformar en energía. Entonces, este es el proceso. Esto es el proceso de fusión nuclear. Y bueno, este proceso, si bien ocurre en las estrellas, no ocurre en todas partes, en toda la parte de la estrella, en toda la estructura de la estrella. Ocurre específicamente en su núcleo. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se requieren temperaturas extremadamente grandes. Estamos hablando de millones de grados centígrados. Entonces, en esta imagen, digamos, aquí estarían los átomos de hidrógeno, dan lugar a un núcleo de helio y hay un excedente de energía, que es lo que hace brillar a la estrella. Bueno, esa energía que se produce aquí es una energía extremadamente pequeña, muy, pero muy pequeña. Sin embargo, dada la cantidad de hidrógeno que hay en las estrellas, bueno, sumando toda esa energía, es tan grande que hace brillar a las estrellas, ¿no? De manera esquemática, aquí ilustro este proceso de generación de energía que llamamos fusión nuclear. Se da principalmente de dos maneras. Una la llamamos cadena protón-protón, que es como las estrellas como nuestro Sol generan su energía, que llamamos estrellas de baja masa. Y después están el ciclo CNO, que
Bajo este ciclo es que las estrellas masivas, digamos, estrellas con 8 masas, la del Sol, o 10 veces la masa del Sol, generan su energía. Pero la idea es exactamente la misma. Aquí arriba tenemos 4 átomos de hidrógeno, 4 núcleos de hidrógeno. Pasan ciertos procesos y dan lugar a un núcleo de helio. Y aquí en este proceso es donde se genera la energía. En este caso es algo similar. Tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno. Y al final se tiene un núcleo de helio. Solamente que aquí hay un fotón, otro fotón, otro fotón. Entonces este proceso es más energético. Sabemos que las estrellas más grandes, más masivas, producen mayor energía. Bueno, entonces acá ya de este hidrógeno hemos formado helio. Bueno, este proceso se replica no de manera similar, pero de una manera, digamos, esquemática, ¿no? Se replica y ahora este helio se fusiona con otros núcleos de helio y da lugar a la formación de elementos químicos más pesados. Esos nuevos elementos químicos a su vez se fusionan y generan elementos todavía más pesados. Y entonces podemos llegar a una estructura de esta manera. Digamos, dependiendo de la masa de la estrella, vamos a tener que del hidrógeno se formó helio, del helio carbono, después neón, oxígeno, silicio y finalmente hierro. Una estrella, por ejemplo, de 10 masas solares tiene esa estructura. Nuestro Sol, como tiene una masa bastante modesta, simplemente tendrá una capa de hidrógeno, helio y un núcleo de carbono. ¿Por qué no producen elementos químicos más pesados? Bueno, porque para producir elementos químicos más pesados se requiere una mayor energía. Y esta energía principalmente es producida, digamos, por la masa o está relacionada por la masa de la estrella. Estrellas de menor masa no pueden alcanzar estas temperaturas tan elevadas para producir estos procesos de fusión de elementos químicos más pesados. Bueno, de manera general, digamos, la evolución de las estrellas es lo que ha permitido que se formen nuevos elementos químicos. Este es un esquema donde aquí tenemos una nube molecular del cual todas las estrellas se forman. En la parte superior tenemos una estrella como nuestro Sol, que llamamos de baja masa. A lo largo de su evolución, después de aproximadamente 4.500 millones de años, se convertirá en una gigante roja, pasará a una nebulosa planetaria y terminará como una enana blanca. Por otro lado, las estrellas masivas, que también se forman de la misma nube molecular, pasarán por una etapa de supergigante roja, explotarán como supernova y en función de la masa resultante, podrán convertirse en una estrella de neutrones o bien en un agujero negro. Bueno, justamente esta parte aquí de nube molecular es importante para el estudio de las moléculas y en particular la fase de gigante roja a nebulosa planetaria es otra de las fases importantes. Ya vimos cuáles son los elementos químicos primordiales. Ahora, ¿cuáles son los elementos químicos actuales? Bueno, recordemos que tenemos una muestra de 100.000 átomos. Ahora, de ellos, 92.700 son de hidrógeno, 7.200 son de helio y ya se formaron otros elementos químicos. Por ejemplo, hay 50 de oxígeno, 19 de neón, 15 de nitrógeno, 8 de carbono. Como verán, en este tiempo solamente 300 átomos de hidrógeno de estos 100.000 son los que han sufrido un cambio. Y de hecho, la mayoría se han transformado en helio. De esos 300, 200 son de helio y solamente 100, digamos, han sido utilizados para formar elementos químicos más pesados. Realmente, digamos, de manera general, podemos decir que químicamente el universo no ha cambiado mucho desde su formación. Digamos, estadísticamente podríamos decir que es el mismo. Pero nosotros hemos encontrado cambios importantes que produce este conjunto de átomos que son una fracción minúscula, muy pequeña, pero muy importante. Bueno, hasta ahora hemos hablado de átomos y el título de la charla es Moléculas en el espacio. Bueno, ¿qué hay de las moléculas entonces?
Bueno, generalmente, digamos, el estudio de las moléculas tiene algunas cuantas décadas, y esto ha sido por cuestiones instrumentales. Históricamente, la astronomía se observa con telescopios que llamamos telescopios ópticos. Pero lamentablemente los telescopios ópticos son, digamos, ciegos, o nuestra visión es ciega a muchas regiones del universo. Esta región aparentemente está completamente vacía. Sin embargo, cuando la observamos con un telescopio infrarrojo o con un radiotelescopio, vemos que esta parte aparentemente vacía realmente no está vacía. Y es justamente en estas zonas donde se van a formar o vamos a encontrar las moléculas. Ahora, ¿la detección de moléculas es algo fácil o es complicado? Bueno, la pregunta es que es muy difícil, es una tarea muy complicada. Primero, porque hay muy pocas, digamos, en comparación con todos los ingredientes del universo. Segundo, porque el universo es bastante grande, es muy vasto. Entonces, hacer estudios detallados es sumamente complicado. Es como estudiar este animal, digamos solamente con nuestras manos. No, cada persona puede abarcar una cierta parte del elefante y en función de eso puede dar su interpretación. Muchas veces las interpretaciones no son del todo correctas, pero bueno, es una forma en cómo se construye la ciencia en ese sentido. Entonces, bueno, las nubes moleculares es uno de los sitios donde se forman las estrellas y donde se encuentra la mayor cantidad de estrellas. Las nubes moleculares, como he mencionado, ahí se forman las estrellas. Son de tamaño bastante grande, del orden de 1 a 10 años luz, incluso hay nubes moleculares más grandes. Pero algo muy importante quiero que noten, son extremadamente frías, de menos 263 a menos 173 grados centígrados. El cero absoluto es menos 273, o sea, son extremadamente frías. Por otro lado, también son extremadamente poco densas. Las densidades son de 1000 a 10.000 partículas por centímetro cúbico. Quizá esto nos puede parecer mucho, pero los mejores vacíos que se pueden hacer en laboratorio tienen quizá algunos millones de partículas, un número mayor de millones de veces de partículas más grande que este, ¿no? Entonces, es realmente muy poco denso ese medio. Y bueno, pero a pesar de que es muy poco denso, dado que son muy grandes, tienen masas bastante grandes, que pueden llegar de una masa del Sol hasta 10.000 veces la masa del Sol. En particular, esta imagen tiene el nombre de los pilares de la creación y se encuentra en la nebulosa del Águila en M16, ¿no? Es una estructura muy estudiada. Esta es una imagen del telescopio espacial Hubble y esta es una imagen del telescopio James Webb lanzado hace algunos meses. El otro escenario donde se observan moléculas en, digamos, relativa abundancia es en el entorno de las estrellas evolucionadas. Entonces, cuando las estrellas ya empiezan a morir, también empiezan a formar moléculas. Esta es una imagen de la nebulosa planetaria NGC 6543. Y esto representa una de las últimas fases de la evolución de las estrellas de baja masa. Digamos, nuestro Sol en algún momento terminará con un escenario muy parecido a esto. Esto se produce debido a la expulsión del gas que es provocado por vientos intensos que se dan en la estrella. Acá algo muy importante, en el centro de la estrella, en esta parte, podemos encontrar una estrella que llamamos enana blanca. No es propiamente una estrella, pero la conocemos de esa manera. Bueno, ya dijimos dónde podemos encontrar las moléculas en el espacio, pero seguimos todavía viendo qué tan complicado, qué tan fácil es hacer esa detección. Bueno, aquí les presento un espectro de una región muy pequeña del espectro electromagnético, de una región en particular, donde podemos ver que hay una diversidad de líneas espectrales, la mayoría de ellas muy débiles comparadas con las más intensas. Y pueden darse cuenta que solamente unas cuantas tienen nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que identificar
Las líneas moleculares en el universo es una tarea sumamente compleja. Y la razón es simple. Cuando nosotros observamos una región específica, estamos observando todo el contenido molecular. Cada molécula tiene decenas o cientos de líneas espectrales. Y además las moléculas tienen isotopólogos. Entonces hay una diversidad de transiciones espectrales que producen una línea espectral. Pero aún así, digamos, se han detectado una diversidad de moléculas. Por ejemplo, al día de hoy se han encontrado más de 250 especies moleculares. ¿No? Eso es la especie molecular. Como les digo, de cada especie molecular hay muchas transiciones, ¿no? Decenas o cientos de transiciones, y están sus isotopólogos, etcétera. De manera general, podemos decir que se han encontrado moléculas muy simples, que llamamos moléculas diatómicas. Son moléculas con dos átomos. La más simple de ellas es el hidrógeno molecular y por lo tanto la más abundante. Después, en abundancia, la siguiente molécula diatómica es el monóxido de carbono, el CO. Entonces, esta molécula, bueno, es conocida, ¿no? Cuando hay procesos de combustión, por ejemplo, de quema de madera, carbón, se produce el CO. Hay moléculas triatómicas, por ejemplo, el agua. El agua, digamos, sabemos que es esencial para la vida, pero es relativamente común en diversos entornos del universo. También se encuentra bastante el dióxido de carbono. Tenemos moléculas de 4 átomos, como por ejemplo el amoníaco, ¿no? Este líquido que se utiliza para algunos productos de limpieza, bueno, se produce de manera natural en el universo. El formaldehído, ¿no? Aquí hay un esquema donde mostramos la representación de las moléculas, ¿no? Desde moléculas diatómicas, triatómicas, de 4 o de 5 átomos. Después también se han encontrado moléculas de 5 átomos, como por ejemplo el metano, ¿no? Este elemento del gas que conocemos aquí en la Tierra. Está el ácido fórmico, que esto lo producen las hormigas. Moléculas de 6 átomos, por ejemplo el etileno o el metanol. O de 7 átomos, como el metilacetileno. También hay moléculas de 8 átomos, como el ácido acético, y algo muy importante, moléculas de 9 átomos, como el alcohol etílico. De hecho, si nosotros pudiéramos de alguna manera juntar todo el alcohol etílico que hay en el universo, podemos hacer una fiesta interminable, ¿no? Habría alcohol para dar y regalar, ¿no? Hay una cantidad importante comparado, digamos, con las dimensiones de la Tierra. Comparado con otras moléculas, bueno, esta molécula del alcohol etílico es en una fracción pequeñita, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, a medida que el número de átomos va incrementando, las moléculas se van haciendo un poco más complejas. Hay moléculas hasta de 9 átomos o hemos encontrado todavía otras cosas. Bueno, se han encontrado moléculas de 10 átomos o incluso de más de 10 átomos. Una de ellas es la acetona, el benceno. Y estas moléculas que les estoy hablando se han detectado en nubes moleculares y en el ambiente o en el medio circunestelar de estrellas evolucionadas. Pero les había mencionado al inicio que también hay moléculas complejas en los meteoritos, ¿no? Se han encontrado las bases nitrogenadas del ADN. En ese sentido son las purinas, las piritiminas, y entonces estas forman, digamos, una parte estructural del ADN. En el universo, fuera de los meteoritos, no se han encontrado estas moléculas, pero hay una posible detección de una glicina, que es un aminoácido, y esto es fundamental para la formación de las proteínas. Entonces, como verán, hay un zoológico bastante grande de transiciones moleculares que hay en el universo. Ahora vamos a dar rápidamente un recorrido sobre algunos cuerpos astronómicos donde se han detectado estas moléculas. Bueno, empezando por el sistema solar, en los planetas gigantes, como por ejemplo Júpiter, Saturno, aunque también los otros dos gigantes se han encontrado moléculas. No, este es un espectro de la molécula del agua. No, hay
este, este, esta molécula química dentro del sistema solar, aparte de la Tierra, ¿no? En particular en Saturno, pues se ha encontrado amoníaco, algunas otras moléculas relativamente simples, no son moléculas complejas. Pero también en cometas se han podido encontrar este tipo de moléculas, ¿no? Moléculas un tanto complejas. Esta es una imagen del cometa, bueno, este es un espectro del cometa Hale-Bopp, la imagen no corresponde propiamente al cometa, pero también se sabe que hay moléculas en ese tipo de estructuras que están viajando por el sistema solar, están dando de vueltas a el Sol. Bueno, saliéndonos un poco del sistema solar, nos vamos a regiones, digamos, más o menos cercanas de la galaxia, como es la nube de Orión. En la nube de Orión se han detectado algunas estructuras que llamamos núcleos calientes, que es la parte, digamos, inicial donde se va a formar una nueva estrella. Y ahí se han encontrado una diversidad de moléculas, desde moléculas simples hasta moléculas bastante complejas, ¿no? Es una región bastante rica en contenido molecular. Y esto nos quiere decir que desde antes que se formaran las estrellas o los planetas, ya existían estas moléculas. Entonces, estas no se formaron en el proceso de formación de la estrella o de los planetas. Ya existía este tipo de material. Otras estructuras son las nebulosas planetarias, que es una fase evolutiva de las estrellas de baja masa como nuestro Sol, ¿no? También se encuentra una diversidad de moléculas en este tipo de objetos. Que es importante mencionar que dentro de los cuerpos astronómicos son los más espectaculares porque tienen una diversidad de morfologías bastante impresionantes. Ahora, no solamente en estos objetos se observan moléculas o se detectan moléculas, también en las explosiones de supernova. Esas explosiones son bastante violentas. Y aquí, no sé si logren ver, hay algunas líneas espectrales. Sin embargo, el contenido molecular es muy poco, ¿no? Y esto se puede entender dado que aquí hay eventos bastante energéticos, muy explosivos, demasiada energía, y por lo tanto las moléculas generalmente se destruyen en este tipo de escenarios. Pero en los remanentes de supernova, es decir, lo que queda de una supernova, se han detectado estas moléculas. Pero más asombroso, hay moléculas en la cercanía de los agujeros negros, en particular de nuestra galaxia. Digamos, el agujero negro de nuestra galaxia se encuentra hacia una región que llamamos Sagitario A. Y aquí podemos ver que hay un conjunto de moléculas, ¿no? Pero son moléculas relativamente simples, moléculas diatómicas, moléculas triatómicas. No, la explicación va en el sentido de lo que sería una supernova, ¿no? Hay mucha energía y por lo tanto se destruyen moléculas un poco más complejas. Pero incluso estos escenarios bastante energéticos dan lugar a la formación de moléculas. Esto es lo que hemos encontrado en nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea. Pero ¿qué hay fuera de nuestra galaxia? Bueno, también en otras galaxias se han detectado una diversidad de moléculas. Pero aquí marco algo muy importante. Estas moléculas que se detectan en otras galaxias no son diferentes a las que se encuentran en nuestra galaxia. De hecho, son comunes, son similares. Entonces, esto quiere decir que la química o el ambiente molecular, es decir, las moléculas que encontramos en nuestra galaxia, son comunes en otras partes del universo. De hecho, podemos generalizar esto. Prácticamente en todo el universo se encuentran estas moléculas. Y eso es muy importante, digamos, para tratar de responder estas preguntas de la encuesta que hicimos al inicio. Entonces, todo esto, digamos, se hace con la intención de tratar de llegar a un esquema de este tipo, ¿no? De cosas muy simples, pasando por moléculas pequeñas, moléculas más complejas, ADN, proteínas, hasta llegar a una vida como la que conocemos nosotros actualmente. Ahora, las moléculas en el espacio no solamente se estudian en el espacio, también se pueden tratar de reproducir en el laboratorio, es decir, hacer experimentos para reproducir qué ocurre en el universo.
Y se encuentra que las moléculas básicas para la vida, en principio, se pueden formar con relativa facilidad, ¿no? Y además, algo muy importante, estos procesos son uniformes en todo el universo. Los elementos son comunes en todo el universo y el proceso para formar estas moléculas es también uniforme en todo el universo. Entonces, podríamos decir que de manera general la química existe en todas partes del universo, ¿no? Entonces, potencialmente nosotros podríamos estudiar, digamos, o podríamos esperar vida en algunas otras partes del universo, ¿no? Pero ¿qué nos dice esto? Todo esto que hemos visto acerca de la vida en la Tierra o en alguna otra parte del universo. Bueno, de manera genérica, digamos, ya tenemos estas moléculas simples, algunas más complejas, que serían, digamos, los bloques esenciales para construir la vida. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo se ensamblan o cómo se ensamblaron estos bloques pequeños? Es decir, ¿cómo dieron lugar a la formación del ADN? ¿Cómo se pudo construir esto? Bueno, la respuesta es que no lo sabemos. Al día de hoy no hay todavía ese conocimiento para dar respuesta, ¿no? Incluso no solamente para dar respuesta a cómo se ensamblaron para formar el ADN, sino cómo se ensamblaron para generar organismos vivos e inteligentes. Es una respuesta que no la sabemos al día de hoy. Y por lo tanto es importante estudiar este, esta área del conocimiento. Ya para finalizar, dejo algunas preguntas de reflexión. La ciencia no tiene respuesta para todo, ¿no? No la tiene en estos momentos y particularmente considero que en decenas o cientos de años aún existirán ciertas interrogantes. Quizá podamos acercarnos a esa respuesta, pero no responderla del todo. Entonces hay muchas cosas por hacer, ¿no? Podemos resumir esto en lo siguiente. Hay conocimiento que conocemos, ¿no? Ya está bastante procesado, sabemos qué esperar. Hay conocimiento que desconocemos. Uno de esto es, por ejemplo, cómo se ensamblan las moléculas para formar las estructuras primordiales de la vida, ¿no? Tenemos conocimiento, pero, digamos, de esto que desconocemos. Sin embargo, algo más importante, hay desconocimiento que aún desconocemos. Y es justamente esta parte lo que hace que la ciencia sea atractiva, del por qué estudiar ciencia. Y bueno, con esto termino la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, doctor, por su charla, muy interesante. Y por aquí tenemos 3 preguntitas que nos hicieron. Se las leo para que nos haga favor de contestarlas. Sí, la primera nos dice, si las moléculas son las partículas más pequeñas de toda creación en el universo, ¿podemos suponer que si existen en otra parte del mismo universo, como en la Tierra, habrán las mismas condiciones para generar vida? La respuesta es muy complicada de responder. Digamos, aquí lo que les he comentado es digamos, una parte pequeña de este rompecabezas enorme que es la vida. Digamos, no basta con tener esos ingredientes. Es importante tener las condiciones propicias para que se den. Por ejemplo, hay teorías que nos mencionan que si la Luna no fuera del tamaño que es, no estuviera a la distancia que está, difícilmente se hubiera desarrollado la vida en la Tierra, aún teniendo esas estructuras pequeñas. Entonces, potencialmente sí se podría formar, sí podría haber, pero hay condiciones muy específicas que se requieren para que se pueda desarrollar. Muy bien. La segunda nos dice, ¿cómo se podría determinar qué tipo de moléculas existen, por ejemplo, en otros planetas o en el espacio? Ok, eh,
Una pregunta muy interesante, ¿no? Aquí básicamente lo que nosotros observamos de los cuerpos astronómicos, ya sean planetas, cometas, estrellas, galaxias, es su energía. Nosotros llamamos sus ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, nosotros colectamos esa energía y lo que nosotros usamos son espectrómetros, es decir, descomponemos esa radiación en diferentes transiciones. Algo así como un sintonizador de radio o de televisión, ¿no? Principalmente los analógicos de antes, ¿no? Que le cambiábamos a la perilla y sintonizábamos una frecuencia en particular. Bueno, justamente eso es un espectrómetro. Eso es lo que utilizamos. En los laboratorios, en institutos que se dedican a la parte teórica, ellos hacen estudios para predecir o para calcular más que predecir en dónde van a caer determinadas transiciones de diferentes moléculas. Y esas transiciones son únicas de las moléculas. Son como nuestras huellas dactilares. O sea, no hay dos moléculas que tengan las mismas líneas espectrales. Entonces, cuando nosotros observamos el espectro, lo que hacemos es una comparación, ¿no? Entonces, esa comparación nos permite determinar las líneas espectrales. Digamos, cualitativamente es un proceso muy simple. En la práctica es extremadamente complejo, porque si bien cada molécula tiene sus propias líneas espectrales, muchas de ellas están muy juntas. Y entonces poderlas separar, ese es el problema, esa es la tarea complicada. Y por otro lado, bueno, dado que el contenido molecular es pequeño, la intensidad también es pequeña. Entonces detectarlas es bastante complejo en la práctica. Pero en teoría, lo que utilizamos son las líneas espectrales, investigar a qué frecuencia o a qué longitud de onda caen, y con eso podemos identificarlas. Para estar seguros, necesitamos de observar varias líneas espectrales de una sola molécula para ver que efectivamente no la vayamos a confundir con alguna otra. Pero este es el proceso que se realiza. Muy bien. Y por último nos dicen, ¿existe un tiempo aproximado de vida para las moléculas? Digamos, en principio, si una molécula está completamente aislada, no habría nada que la perturbe y por lo tanto no tendría por qué destruirse, ¿no? Pero en el universo, digamos, el universo es bastante dinámico y bastante energético. Se están formando estrellas, están muriendo estrellas, hay explosiones, hay vientos. Entonces hay un proceso de creación y de destrucción de moléculas. Digamos, no podríamos cuantificar el tiempo de vida como tal, porque, digamos, nosotros solamente observamos como un todo. Pero, digamos, está ese proceso de creación y destrucción que es dinámico. Entonces es constante y nos impide determinar ese tiempo de vida. Lo que sí podemos decir es, digamos, determinada molécula, digamos, en su conjunto, durante qué tiempo puede permanecer en ese entorno y en qué tiempo se destruye, pero se destruye, digamos, la totalidad, no de manera individual. Muy bien, doctor. Pues algún comentario final que nos quiera dar. Bueno, agradezco la invitación y pues invito a todas las personas que están enfrente de un monitor que se acerquen a la ciencia. La ciencia es bastante agradable, bastante bonita. Uno se puede enamorar fácilmente de la ciencia si uno la conoce. Simplemente es abrir, no su corazón en este caso, pero sí su mente, para que puedan adentrarse a este mundo maravilloso que es la ciencia, y en particular la astronomía. Muchas gracias, doctor. Por aquí nos llegó un comentario, Cecilia Fuentes. Dice, muy interesante. Gracias, profesor. Gracias por el comentario. Bueno, pues doctor, le agradecemos su participación en el programa Ciencias Cultura y esperemos verlo por aquí pronto con otra interesante charla como esta. Gracias, un saludo a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego.